Una gran multitud iba tras él, y una pobre mujer llena de fe no vio la multitud y le tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Aquí la parte más bella, hermanos. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, salvo serás. Aquel pueblo inmenso le escuchó. Una parte creía en el Señor, pero el resto, furioso, aquel mensajero de excelso amor. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, salvo serás. Jesucristo, fui yo quien te tocó. Ningún doctor pudo curar, mas tu manto potente me sanó. Ya mi alma y cuerpo traigo agua al pan. La iglesia, acompáñame en el último coro. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús, el borde del vestido de Jesús. Dilo con mucha fe en esta noche. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, salvo serás. Virtud salió de él y ella sanó. Y si le tocas tú, salvo serás. Mi
Tengo tantas situaciones, no puedo ya negar. Día y noche busco las respuestas que predicador y director de la Voz de la Esperanza. Con ustedes, el pastor Gil. Una noche muy especial.
Muchos se han preguntado por qué hay tantas religiones en el mundo y por qué todas dicen tener la razón. Y esta noche veremos un poco cuál es la respuesta de Dios a esa pregunta. Quiero decirles que todas las iglesias salimos de una sola fuente. La fuente era la iglesia cristiana primitiva, que no tenía otro nombre que la iglesia cristiana. Y de ahí en adelante, por el recorrido que les voy a mostrar, salieron 1.300 iglesias cristianas que todas dicen ser el remanente. Pero hay una sola. Y hoy hemos llegado para que tú hagas una decisión. Voy a comenzar diciéndoles de que los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana, cuando muere alrededor del año 96-97 el apóstol Juan, inmediatamente comienzan diferentes facciones en el cristianismo a tirar para aquí, tirar para allá, y las versiones del Oriente y las versiones del Occidente de la Biblia empezaron a buscar la hegemonía, a ver quién había interpretado mejor la Biblia. Hasta el día de hoy, por ejemplo, muchos de ustedes tienen la versión del 60, una versión que fue traducida en los años 50, y en el 60 sale la orden de Billy Graham pidiendo que la palabra sábado se quite y se ponga días de reposo con un asterisco diciendo vea al pie de la página, y al pie de la página decía esto equivale a sábado. ¿Por qué? Porque quería confundir a la gente. Los que tradujeron esa versión, varios de ellos eran expertos en las lenguas muertas, pero no eran cristianos. Y entre los que tradujeron, se sabe que por lo menos 5 de ellos ni creían en Dios. Seguimos adelante entonces. Algunos me preguntan, ¿y cuál es la versión que debemos tener? Yo voy a decir, hasta la versión del 60 es tan exacta, excepto ese cambio, y uno que otros cambios, que algunas versiones han aparecido, como la versión del Nuevo Mundo, y otras versiones, pero les voy a decir, la Biblia que tengo en mi mano es tan fidedigna como fue en el principio. Así que no temas. Ahora veamos un poquito. Los obispos o presbíteros de Europa empezaron a luchar por la hegemonía y el poderío de la iglesia y la diócesis o la catedral donde él basaba su escuela de pensamiento. Empezaron a pelear los del este, de Constantinopla, con los de Asia Menor y luego con los de Roma. Los del norte de África también estaban en una lucha continua. Las persecuciones seguían. Pero para el año 310 hubo una guerra civil, y encontramos nosotros que para el año 310 aparece una figura relevante que es el emperador Constantino, que después de una guerra civil entre 3 generales, él sale y dice que mirando hacia el sol vio la escritura Inox signes vinces, con esta señal vencerás,
y allí él se convierte al cristianismo, gana la guerra y obliga a todo el imperio a aceptar la fe cristiana como la fe para el nuevo imperio sacro romano. Y ahora llegamos. Con ese trasfondo, en el 312 se bautiza Constantino. Y ahora vemos que todo un imperio acepta la fe sin haber cambiado el corazón pagano que tenía. El Señor predijo que algo iba a ocurrir con el cristianismo. Que el cristianismo se iba a ir de a pique, que la madre iglesia iba a dejar los caminos de la piedad y iba a adulterarse. Tened cuidado por vosotros mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo os ha puesto como obispos, presbíteros, para pastorear la iglesia de San Pedro. ¿Dice eso? Se quedaron ahí mirando. ¿Dice eso? No. ¿La iglesia es de quién? Del Señor. La cual adquirió para sí mediante su propia exclusiva sangre. Señores, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán la vida del rebaño. Y vemos nosotros, y que de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para descarriar a los discípulos tras ellos. Esta pintura es una pintura inmensa, que la encontramos en Roma, pintada al óleo, y aquí vemos cuando el emperador romano le entrega al obispo de Roma, al cristianismo de ese tiempo, el poder civil, y le dice: tú eres Pontifex Maximus Universalis Pater Patriae. El mundo cristiano empezó a quitar sus ojos de Cristo Jesús, empezó a ponerlo en hombres y líderes del cristianismo alrededor de todo el mundo conocido. Y ahora veamos la caída del cristianismo. En el 312 se bautiza Constantino. En el 321, primera ley dominical en concepto. Se cambia el sábado por el domingo. Pero recién en el año 336, en el concilio de la Odisea, la adoración en domingo sustituye el sábado. Así como venía diciendo Daniel capítulo 7, versículo 25. Un año después que se cambia el sábado por el domingo, porque no fue Cristo en la cruz del Calvario que lo cambió, fue el poder siniestro de un anticristo. En el 337, cuando se cambia el corazón de los 10 mandamientos, inmediatamente se empieza a adorar a los santos. Un año después, llegamos al año 366 y se introduce la liturgia para orar. La introducción del rosario en el mundo cristiano. Noten que todavía no existía un nombre. No era nombre metodista, bautista, adventista, católico. Era la Iglesia Universal y todavía no tenía un nombre fijo. En el año 394 viene la primera misa. La liturgia ahora es un esquema hecho de una manera, y con el idioma oficial, el latín, los cristianos nada más podían ser salvos si seguían ese patrón. Llegamos entonces al año 400. Los pueblos del norte de Europa no querían aceptar la fe cristiana. Entonces ahora viene la introducción del purgatorio, costumbre
de los vikingos, costumbre de los pueblos nórdicos y costumbre de algunos de los pueblos del norte de África. Se acepta de que hay un lugar de tormento temporario que purifica las almas y luego pueden pasar al cielo perfecto. El cristianismo se fue de pique. Cada vez más se fue hundiendo el cristianismo. Y llegamos entonces, en el 538, el general Belisario, después de terminar las guerras contra los tres pueblos arrianos, los vándalos y ostrogodos, en el 538 se lo declara oficialmente al líder cristiano de ese tiempo como el máximo pontífice universal, tomando el lugar de Dios en la tierra. El cristianismo iba de a pique. Aquí vemos donde se bautizó Constantino. Aquí vemos nosotros que esta mezcla entre paganismo y cristianismo era algo que había sido predicho también por el apóstol Pablo. Entonces se sustituye la intercesión de Soter, de Cristo, y ahora se dice que la única manera para llegar a la salvación es pasar por estas etapas de tormento, estas etapas de intercesiones de humanos intercediendo por otros humanos. Esto que veis aquí fue pintado al carbón por un artista del tiempo y que siguió por la tradición de los años, más de 1000 y algo de años, y aquí ustedes pueden ver la tradición, cómo comienza. ¿Y qué se le inculca al cristianismo? Que ellos necesitan nuestras oraciones y sacrificios para poderlos sacar de ese lugar infernal. En el año 787, en el concilio de Nicea, los líderes cristianos se reúnen 300, justo en la misma semana del Yom Kippur, entre la fiesta de las trompetas y la fiesta del día del juicio. Se decide en ese momento cambiar el segundo mandamiento, eliminarlo del mapa, cortar el número 10, moverlos todos para arriba, y todavía siguen 10, aunque de verdad no son 10. Ese cambio ocurre en el cristianismo. Llego a Sagunto, España, y en una iglesia, íbamos viajando por España, en una iglesia cristiana entro, y veo ahí, dice, esta es la manera que curaban los doctores en la edad medieval. ¿Cómo? Los santos, usted oraba, los cristianos oraban a un santo y se curaba de esa enfermedad. Aquí está la lista que encontré en la entrada de la iglesia. San Serapio, pedir en caso de dolor de estómago. Santa Plonia, dolor de dientes. San José, dolor de cabeza. San Bernardo, por indigestión. San Francisco, cólico. San Ciríaco, dolor de oídos. Santa Lucía, encontramos aquí, dolor de ojos. Santa Viviana, epilepsia. San Félix, por úlceras. San Pantaleón, por hemorroides. Y así seguí. El mundo cristiano quitó sus ojos del doctor que puede sanar, que es Cristo, porque esta noche veremos a Cristo obrar en nuestras vidas. Amén. Y entonces el cristianismo se fue poco a poco, de a pique. Hagamos un receso. Cuando murió este hombre llamado Juan Pablo II, 4 reyes asistieron, 5 reinas, 70 presidentes, 14 líderes de otras religiones, 4 millones de peregrinos, 2 billones de televidentes vieron el funeral. Y cuando Cristo murió, ni siquiera un rey asistió, y su corona era de espinas.
el cristianismo se fue de a pique. Y llegamos entonces al año 682. Se introduce la costumbre del agua santa, que tiene poderes milagrosos. En el 710 se introduce la ceremonia de besar los pies a nosotros, el clero. Agradezcan que ustedes esta noche no me tienen que besar. Agradezcan que solo a Cristo ustedes tienen que abrazar y besar. Miren lo que dice. En el 799 vemos nosotros que se empieza a pagar las predicaciones como la de esta noche. Pagarla, ¿para qué? Vamos a decir que usted tenía un tío, el tío Federico, en el purgatorio. El cristianismo decía que para sacarlo había que pagar una misa y pagar sustancialmente para sacar todo el cuerpo, porque si usted no tenía suficiente, entonces usted nada más podía sacar una parte del cuerpo del purgatorio. Quiere decir que los ricos eran los únicos que podían librar sus queridos del purgatorio. Entonces el cristianismo llegó cada vez más a ser una casta élite que solamente los más pudientes podían alcanzar la salvación. En el 1078 los lutos se introducen y todas las penitencias para complacer ¿a quién? A Cristo, y complacer a los santos. En 1229, en el decreto de Hildebrand, las escrituras son prohibidas bajo pena de muerte. Señores, el cristianismo se fue de a pique. En 1311 el concilio de Ravenna instituye el bautismo infantil por aspersión y por chorreado oficialmente. El cristianismo seguía en declive. En 1369 Carlos V prohíbe la lectura de la Biblia por ambos sexos y especialmente por los ricos. Ya ni ellos podían leer la Biblia. ¿Por qué, amigo? Porque cuando tú lees la Biblia descubres la verdad. Porque escrito está: a Jehová adorarás. Y entonces llegamos al 1515. León X empieza a promulgar la venta de indulgencias. Se sacaron cadáveres de diferentes partes de Europa de los santos, sillas, muebles, amuletos. Entonces se decía, si este era el hueso de una parte del brazo de un famoso mártir, usted lo compraba por tanto dinero, y si usted lo compraba, usted tenía 20 años de perdón de pecado. Y se llenaron los cofres para poder terminar los grandes monumentos cristianos en Europa. Pero Dios había dicho: en vano me honran cuando enseñan como doctrinas mandamientos de hombres. El cristianismo se fue de a pique. Y ahora veamos el camino de retorno. Llegamos a los pasos de vuelta. En 1370 aparecen 3 figuras que empiezan a predicar y que eran ellos mismos sacerdotes del cristianismo, grandes profesores de las universidades, grandes profesores de Biblia. No eran protestantes, no eran de ninguna iglesia, eran de la única iglesia que querían reformar y volver a las raíces del pueblo de Dios. El primero en Inglaterra, Juan Wycliffe, fue quemado en la hoguera. Juan Hus y Jerónimo de Praga, quemados en la hoguera. ¿Qué presentaron ellos al mundo? La Biblia como la única regla de fe y práctica. Y fueron perseguidos y quemados en la plaza principal para que todos vean. Señores, cuando tú traes un cambio a tu vida, va a haber rechazo,
Va a haber respuesta. Satanás está inquieto. Satanás sabe que está perdiendo un alma. Satanás sabe que tú eres de Cristo y Él quiere arrebatarte para probar un punto de que Él tiene la razón y que tuvo la razón. Luego, en 1521, Martín Lutero aparece. Somos justificados por la fe en Cristo, en los méritos de la sangre del Señor. En ese tiempo, vemos nosotros que entre el 1521 y 1541, Juan Calvino también aparece en Suiza y parte de Francia, y empieza a predicar el crecimiento espiritual. Luego vemos que llega Juan Knox, y él empieza a predicar que los laicos, ustedes, pueden ser los líderes de la iglesia. La gran mayoría de estos hombres murieron bajo pena de muerte, bajo el estandarte de una cruz que se había olvidado quién estuvo colgado en la cruz. El cristianismo se fue de pique. Pero la respuesta de Dios vino en escalones, vino con diferentes reformadores, con diferentes trasfondos, diferentes lenguas. Dios estaba preparando el camino para que hoy en el 2014 existiera el pueblo de Dios profético de los últimos días. Y llegamos. En el año 1639 aparece Roger Williams y dice que el bautismo verdadero es por inmersión. Ese es el bautismo de Cristo. Y se vuelve a instituir el bautismo por inmersión. Llegamos al año 1650, George Fox, Sociedad de los Amigos, y empieza a predicar con poder y a decir que la guía de todo cristiano es el Espíritu Santo, que se había dejado por tantos años a un lado. Dios tenía una respuesta. Y entonces vemos que cada uno de estos peldaños iban poniendo bases uno sobre el otro, uno sobre el otro, uno sobre el otro. Pero varios de estos reformadores fueron grandes hombres, pero las iglesias que salieron de allí se olvidaron la verdad que ellos predicaban. Por eso tenía que venir un nuevo peldaño para recordarle al mundo que la reforma no había acabado. Y llegamos entonces a 1774. John Wesley comienza a predicar: hay que estudiar la Biblia porque tenemos que nacer de nuevo. El nuevo nacimiento se encuentra en la Biblia, y la iglesia que no nace de nuevo es una iglesia muerta. Dios estaba contestando la apostasía de cientos y cientos de años, y lo estaba contestando de esta manera. Cuando vino Lutero, cuando empieza la reforma, él dijo las famosas palabras: sola gratia, sola fide, sola scriptura, solus Christus, soli Deo gloria. Solo la gracia, solo la fe, solo la palabra, solo Cristo, solo a Dios sea la gloria en esta noche. Amén. Oh, amigo, que me escuchas, Dios tenía una respuesta. En 1999 los que siguieron a este gran reformador hicieron un tratado de paz con Roma, uniéndose en concepto de vuelta y aceptando de que la madre iglesia tenía razón. ¿Cómo se han olvidado de los orígenes de la reforma? Llegamos entonces alrededor de 1545. Aparece algo que quiero decirles aquí, una paréntesis. El Concilio de Trento trae la autoridad de la tradición sobre la Biblia. En 1854, la Inmaculada Concepción de la Virgen María. 1864, el Papa Pío IX ataca las sociedades bíblicas. 1873, ex cátedra, infalibilidad, no comete errores.
Y llegamos a 1950, el dogma de la Asunción de María. Pero había una respuesta. Para todo esto había una respuesta. Vemos cómo empezaron a salir las iglesias, diferentes iglesias de la Madre, todas predicando una verdad. Dios estaba respondiendo, y en cuando menos se esperaba, antes de la Revolución Francesa, en Francia había un grupo de protestantes llamados hugonotes, y deciden en ese momento unirse al rey con el obispo de París y obligar el casamiento entre el almirante Vince de los hugonotes con la hermana del rey. Y en la noche de la luna de miel, cuando estaba listo él para consumar su matrimonio, ella se esconde entre los soldados de una inquisición, y en una semana, al cabo de 2 semanas, matan a 60.000 hugonotes. ¿Cuál era el pecado de ellos? Que tradujeron la Biblia al francés y decían que la salvación es por la fe. 60.000 murieron. Señores, Satanás empezó a responder. En ese momento, ustedes pueden ver, esto fue pintado por un artista histórico, periodista del tiempo, y esta es la pintura original de la matanza. Todavía esa casa que está ahí está en París. Usted puede ver cómo del segundo piso lo arrojaron y lo descuartizaron en pedazos y mandaron sus pedazos por todo Francia, para decirle al mundo: cuidado de irse en contra de la madre. Estimados, aquí pueden ver, todas estas son pinturas originales al carbón. No eran grandes artistas, eran historiadores que dibujaban, y bastante decentemente. Y aquí pueden ver cómo los hugonotes murieron. Y no solamente 60.000, sino fueron muchos más después. Vemos que en esos tiempos llega la Santa Inquisición. ¿A dónde? A Colombia. Ahí estuve hace poquito en la sede central de la Santa Inquisición de todo Sudamérica y Centroamérica, y saqué fotos. Hoy no tenemos tiempo para ver, pero empieza la persecución en las Américas. Todo indígena que no quería cambiar su religión, todo indígena que no quería cambiar su nombre a un nombre cristiano, tenía que ser pasado por la Santa Inquisición. En Europa siguen las matanzas. Los albigenses, 30.000 de ellos muertos en un mes, tirados a una hoguera, preparada una gran fogata, y se tiraba a todas las familias enteras de aquellos que predicaban que Cristo era el único mediador y salvador del mundo. Señores, había una respuesta. Pero en el año 1798, Apocalipsis 13 dice que recibiría la iglesia cristiana una herida de muerte, que sería un golpe, en el griego plege. No moriría totalmente. Iba a haber un tiempo donde iba a ser un poder muy flácido, pero iba a volver a resurgir. En 1798 entra el mariscal Berthier. En 1870 se quita los estados papales. Pero dice la profecía que este poder sería curado. Pero habría en ese tiempo un grupo profético que iba a surgir, y que ese grupo iba a predicar las profecías que habían sido pisoteadas, las verdades que iban a ser pisoteadas y fueron pisoteadas, ahora resurgen. Un grupo sale por todo el mundo predicando que los 10 mandamientos todavía son el reflejo del carácter del Padre. Empieza a predicarse el mensaje del primero, segundo y tercer ángel.
Y aquí viene lo interesante. El mensaje del primer ángel dice: la hora de su juicio ha llegado, y adorad el que hizo el cielo, la tierra y el mar. ¿Y dónde se encuentra eso? En el cuarto mandamiento. En el cuarto mandamiento dice: porque en 6 días hizo Jehová Dios los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y descansó en el 7º día y lo llamó Shabbat, Shabbatón. Señores, era un pueblo que iba a resurgir las verdades, pero luego dice el mensaje del segundo ángel que la gran madre iba a caer, y dice: ha caído Babilonia. Algunos me dirán: ¿cómo usted sabe que Roma es Babilonia? Porque la segunda carta de Pedro refiere a Roma como Babilonia y manda saludos a los que viven en Babilonia, porque la Babilonia física ya no existía, estaba completamente vacía, habitada por hurones y chacales. Pedro ahora manda saludos a todos los habitantes de Roma y los llama Babilonia. Señores, pero la Biblia venía diciendo que la tierra se iba a maravillar porque la herida de muerte, a ese poder siniestro, iba a ser restaurado y que iba a luchar por formar el 5.º imperio mundial. En 1985, el primer presidente americano que comienza con las palabras diciendo: estamos en el tiempo de un nuevo orden mundial. Cae la muralla de East Berlin, cae como un gran imperio Rusia. Señores, nosotros vemos el cumplimiento de la profecía. Aquí pueden ver, esto fue pintado al carbón por un artista historiador en 1798, cuando Pío VI es desterrado y se da la herida de muerte a Roma, a la madre. Se lo lleva a Valence, Francia, y al cabo de un año muere. Aquí pueden ver ustedes una gran pintura. ¿Y por qué se la pongo? Porque cuando fuimos con Nessie y mi hija, que me decía: yo no te creía todo esto. Pero mi hija, le digo: vamos a hacer la trayectoria del Papa Pío VI. Cuando lo iban sacando, él iba caminando y de repente ve a su costado esta pintura que era un memorial. Mire, del tamaño de aquí hasta el techo es la pintura. Y era un memorial de la matanza de San Bartolomé, como alargando, como mandándose la parte del cristianismo de lo que había hecho con los hugonotes. Y cuando él mira hacia la pintura, cae de rodillas, deposita su corona a un lado y empieza a llorar, porque se dio cuenta ahora por qué la herida de muerte había venido. Le mostré a mi hija quedó ahí estupefacta mirando. Y esta es la obra esculpida en mármol. Pasé años tratando de buscar la foto original, dónde está Pío VI, hasta que conseguí. Aquí pueden ver dónde está la flecha roja. Ahí está. Que cada vez que se hace un culto, una reunión, un festejo, señores, puede ver el oficiante hacia abajo a Pío VI, el que recibió la herida de muerte. Amigo que me escuchas, estás viviendo en un tiempo impresionante. En el tiempo que van a tratar de unirse las naciones y formar un nuevo orden mundial. Europa lo ha hecho y lo está haciendo. Y encontramos nosotros que después de Juan Wesley aparece la respuesta de Dios para los últimos días. Es la razón por que yo he venido aquí a Westbury, Nueva York. Es la razón por que no quiero irme sin decirte a ti que Dios te invita a unirte al pueblo remanente que
no tiene miedo de decirle al mundo quién es Cristo y cuál es el nombre del pecado. Amén. En 1831 aparece un hombre llamado Guillermo Miller. Empieza a predicar el mensaje primero, segundo y tercero de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Con fuerza empieza a predicar. He aquí Cristo viene. En Australia, en Sudamérica, en la Kunza, Juan Wolf. Encontramos en diferentes partes personas que no se conocían uno al otro, que eran de diferentes religiones. Uno era católico, otro era judío, otros eran protestantes, otros eran cualquier cosa. Señores, todos empiezan a estudiar las profecías de la segunda venida y a predicar el mismo mensaje sin conocerse uno con el otro. Estamos en el tiempo del fin y llegamos. Viene el juicio, es el mensaje del pueblo de Dios. Luego, el mensaje del segundo ángel: hay que separarse de la gran ramera. Amigo que me escuchas, no me voy a dedicar quién tiene la razón o no. Me voy a dedicar a decirte que aquel que sigue los dictámenes de la gran ramera son las hijas. ¿Y tú? ¿Eres parte del remanente? Llegamos entonces. Los pasos de vuelta de la iglesia cristiana. La iglesia que había caído, ahora aparece Dios con una respuesta en el tiempo del fin. Pero dice que la herida de muerte sería curada. Y aquí está el periódico. En 1929, en el Tratado Laterano, vemos la foto Benito Mussolini, el duce. Aquí lo pueden ver. Hace un pacto con Pío XI. Aquí podemos ver a Pacelli, Montini, von Papen, y todos se unen para tratar de formar el nuevo orden mundial. De repente aparece Hitler. La iglesia se une para apoyar el Tercer Reich. Pero señores, el concordato entre la Santa Sede y el Tercer Reich, y aunque esta noche no tenemos tiempo, se veía como el mundo quería volver a unir la política con la religión, formar una mixtura, curar la herida, pero todavía no era el tiempo. Lo trataron. Hitler lo trató, el Kaiser lo trató, lo trataron muchos señores, pero no pudieron. Pero llegamos a nuestros tiempos. Vemos aquí la proyección profética de todos los tiempos. Iba a aparecer un poder siniestro. Cuando fui y saqué estas fotos, y este era León XIII, en 1898 acuñó esta medalla, y en latín dice: la nación o reino que no me sirve perecerá. Amigo que me escuchas, ¿cuál sería el domicilio de este poder siniestro? En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4 dice: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, ¿dónde dice? En un templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Amigo, el cristianismo quita sus ojos de Cristo y había que darle un título a los líderes religiosos del cristianismo y decidieron ponerle estas siglas: Petri, Apostoli, Potestatem,
Así piensa el que recibe la potestad del apóstol Pedro. Pero te tengo una noticia esta noche. La potestad que yo tengo en esta noche me la dio Cristo. La potestad que tú tienes de bautizarte y ser nueva criatura y entregarte a Cristo y ser parte del pueblo de Dios, te la da Cristo, porque Pedro jamás tomó el lugar de Cristo en la cruz. Pedro pidió ser crucificado boca abajo, reconociendo que no era digno de ser crucificado como Cristo. El fundamento del sistema babilónico, ¿cuál es? La autoridad del hombre, la palabra del hombre, las obras del hombre, la ley del hombre, las tradiciones del hombre. Pero hay un fundamento del sistema divino que esta semana has estado aprendiendo. La autoridad siempre viene de Dios. La palabra siempre es la palabra de Dios, la Santa Escritura. El amor de Dios, la ley de Dios y las enseñanzas de Dios. Amigo que me escuchas, ¿qué simboliza la mujer en la Biblia? Porque os celo con esto, dice, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y termina la profecía. Vamos a tratar de seguir esto en los próximos días. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia, la iglesia falsa, la ramera, escarlata llena de nombres de blasfemia. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y en su frente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de todas las iglesias que siguen las enseñanzas de la madre. El sábado no salva a nadie, amigo. Es el Señor del sábado que salva. Pero estimado, cuando tú dices que el sábado fue cambiado por domingo, estás diciendo que la madre tiene razón y te vuelves parte de las hijas de la gran ramera. No te enojes, porque Dios te está presentando la verdad. No te enojes cuando Dios te dice a ti en tu cara y en la mía: yo soy la verdad, la vida, no hay nada más que yo. Señores, la mujer pura está parada como esperando al novio, sin joyas, solo una corona. Pero la mujer de Apocalipsis 17, sentada con autoridad, diciendo: la que manda aquí soy yo, llena de joyas y con un cáliz en su mano. Cuando fui a hacer mis estudios y a averiguar a los documentos y archivos, encontré por todas partes que a la iglesia se la pinta sentada, pero Apocalipsis 2 se la pinta parada, con autoridad, reinando y gobernando. La iglesia no gobierna a nadie, es la cabeza que gobierna, se llama Cristo en esta noche. Amigo, yo sé que estás cansado, pero mira lo que dice en 1 Corintios 6. Mira lo que dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no buscas encontrarte con el pueblo remanente? ¿Cuál es el pueblo remanente? Señores, cuando fui ahora a Europa, yo no entiendo la unificación del Parlamento Europeo. Este es el timbre del Parlamento Europeo. Miren lo que eligieron como símbolo: una mujer sentada sobre una bestia, sobre aguas, muchedumbres. Señores, ¿no leen la profecía? Viven el euro, la misma cosa. Hay que ser ciegos para no darnos cuenta de lo que viene, la unificación mundial de los Illuminatis.
los 3 espíritus inmundos a manera de rana. Amigo, la han llamado la Santa Iglesia Romana la Madre Universal. Y cuando fuimos el año pasado allá, esta es la primera iglesia cristiana donada por Constantino, ahí aparece el cartel y mire lo que dice: Sagrada Iglesia Laterana, universalmente por la ciudad y el mundo, suprema Madre de todas las iglesias. Apocalipsis 17:5 dice que así se llamaría. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra y está fundada sobre 7 montes. Señores, ahí están los 7 montes: Monte Aventino, Monte Serio, Monte Escalino, Monte Viminale, Quirinale, Capitoline y Palatino. 7 montes, como la profecía venía diciendo. Pero la respuesta de Dios está delante de nuestros ojos. Hoy ha llegado la salvación a tu casa. Amigo que me escuchas, dejemos el tema ahora a un lado. Pero hoy el Señor te llama a unirte al pueblo de Dios. Quisiera en este momento presentarte al pueblo de Dios. Apocalipsis 14:12. Aquí está el pueblo de Dios. ¿Por qué con tanta fuerza y con tanto ímpetu? ¿Por qué con lágrimas te exhorto a que te entregues y te bautices y te unas al pueblo? Por esto, amigo. Aquí está la característica del pueblo de Dios. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. No son de los judíos, de Dios. Siempre fue. Es invento de falsos maestros cristianos que quieren denigrar el carácter del Padre. Y le ponen: es de los judíos. No, señores. Cristo siempre dijo: los mandamientos de mi Padre. Y aquí dice los mandamientos de Dios. No los mandamientos de una iglesia. No los mandamientos de la iglesia presbiteriana o adventista. No los mandamientos de la iglesia católica o pentecostal o evangélica. Los mandamientos son de Dios y de ninguna iglesia. Y dice: aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Y la fe de quién. Esas son las características. Por lo tanto, si alguien enseñare de que los mandamientos de Dios fueron abolidos y los pisoteare y así enseñare, será quitado su nombre del libro de la vida y recibirá, dice, las 7 postreras plagas. Pero aquel que enseñare que estos son las características del pueblo de Dios, y buscas y has encontrado, no vengas a decir en el día del juicio: a mí nadie me enseñó, a mí nadie me reprendió, a mí nadie me dio la oportunidad de ser parte del remanente. Claro que te la dieron un jueves de noche y tú dijiste que no. Elige ponerte tus moños encima o elige la justicia de Cristo. Señores, cuento una leyenda. ¿Ven la víbora aquí? La víbora no vuela, en cambio la luciérnaga sí. Y la víbora estaba tratando de agarrar a la luciérnaga y quería agarrarla, le daba rabia. No podía porque la víbora se arrastra. Y empieza la conversación. ¿Te puedo hacer 3 preguntas?, le preguntó la luciérnaga a la víbora. Y la víbora dijo así: no acostumbro a dar este precedente a nadie, pero como te voy a devorar, puedes preguntar. ¿Qué? ¿Pertenezco a tu cadena alimenticia? No, dijo la víbora.
porque no soporto verte brillar. Amigo mío, ¿por qué Satanás te ataca? Porque él no soporta verte brillar. ¿Y sabes quiénes son los que brillan? Los que tienen a Cristo en su corazón. Ahora, sé siempre auténtico, aunque tu luz moleste a los predadores. Cuando tu impacto al pasar transforma la vida de otros, entonces tu luz brillará. Hoy el pueblo de Dios te invita a entregar tu vida a Cristo. Hoy será registrado en los libros del cielo el que dijo no, el que dijo más adelante y el que contesta: yo y mi casa adoraremos a Jehová. Serviremos. Andaremos con Jehová. Yo no. Mira, no te voy a pedir que te pares. ¿Por qué? Porque sé que igual no te vas a parar. Te da miedo que los otros te miren. Pero vamos a hacer algo. Yo quiero dar nada más para empezar este sacro rito que vamos a hacer ahora. Quiero ver las manos para que el ángel de Jehová se lleve el reporte al cielo. ¿Quiénes en esta noche quieren aceptar la invitación para ser parte del pueblo